solamente si miramos ahí el numerito de páginas que tiene el documento, tiene 9 páginas. Tiene 9 páginas ese documento. Es decir, escribe, por ejemplo, la vida de Pablo Ermitaño, la vida de Hilarión, la vida de Antonio Abad. Es decir, escribe biografía edificante, por ejemplo. Traduce, por ejemplo, el Tratado sobre el Espíritu Santo de Dídimo, con el que también fue a aprender y a consultar y a preguntarle aquello que él no entendía. Y las epístolas realmente, es decir, si uno no quiere, porque de verdad que a veces es un tueste leerse las obras completas de San Jerónimo, a no ser que sea alguien así un poco loquillo por San Jerónimo como yo, pues nadie se lee las obras de San Jerónimo. Pero vamos, el epistolario sí, porque es muy entretenido. Las cartas son cortas normalmente, a veces ocupan 3, 4 páginas, 10, 15 máximo, pero desde el punto de vista de la retórica, de ver el estilo con el que escribía, es muy interesante. Y hay algunas de verdad muy, muy emocionantes. Desde el punto de vista de la traductología, de la teoría de la traducción y de la historia de la traducción, en realidad solamente se menciona un texto de San Jerónimo, que es una carta que le escribe a Pammaquio, que se llama Sobre el arte de bien traducir. En realidad eso es lo que se menciona siempre por parte de los traductólogos, y no el primero, pero sí ahora en la época contemporánea, quien lo volvió a sacar a la luz el año 94, fue el doctor Vega, con ese libro de textos clásicos de teoría de la traducción. Vemos una última imagen de Jerónimo en el monasterio con sus monjes, todos afanados en escribir y en la consulta. Este es un cuadro del siglo XVIII, de una serie de cuadros que tuve el honor de rastrear y de descubrir dónde estaban todos, porque se creían perdidos. Entonces yo fui a la busca y captura de los 26 cuadros de este pintor repartidos por toda Andalucía. Bueno, y ahora después de la pausita vamos a ver qué decía San Jerónimo sobre la traducción y cómo eran sus reflexiones sobre la traducción. Yo he ido poniendo en la parte inferior de cada uno de estos párrafos que he ido entresacando de qué obra es. Una costumbre que él tenía era hacer una introducción, un prólogo a cada una de las obras que escribía y que traducía. Siempre escribía un prólogo justificando aquellas decisiones que había tomado, cómo había podido afrontar las dificultades y a qué fuentes había acudido. Por ejemplo, en este lo que sí me interesa destacar es cuando él dice, ¿no?, en uno de los prólogos que escribe: cuando hayas entendido lo que antes desconocías, llámame traductor. Es decir, aquí queda la idea de que el traductor realmente es un puente lingüístico, cultural, ¿no?, entre algo que desconocemos y ahora yo te facilito la comprensión. Dice, y parafraseador, si eres desagradecido. Y si eres un envidioso, no me llames traductor, llámame parafraseador, como el que copia, el que se inspira en otro escrito anterior, ¿no? En algunos de estos textos que él escribe realmente se nota esa, digamos, ese mal carácter. Por ejemplo, en este otro párrafo, al principio dice: desde luego es difícil para quien recorre las líneas de un escrito ajeno no se extravíe en algún lugar, ya que es difícil expresar en una lengua exactamente lo mismo que se está diciendo en la otra, ¿no? Lo que en una lengua está bien dicho, en otra puede quedar tosco. Luego está justificando
al traductor creador, al traductor que mejora el texto original o que lo modifica para adaptarlo al destinatario, al lector final del texto. En esa traducción anterior, bueno, entre las muchas traducciones anteriores a él que se hicieron de la Biblia, está la que se conoce con el nombre de la Septuaginta, ¿no? Es decir, aquella traducción que escribieron 70, en realidad 72. Para justificar que esa era una traducción canónica y perfecta, se hace un prólogo a esa traducción que se hizo en Alejandría en época de Ptolomeo II, y se dice, ¿no?, que habiendo contratado Ptolomeo a 72 traductores y encerrados cada uno en su celda, era tan perfecta su forma de traducir que las 72 eran idénticas. Mentira podrida, ¿quién se va a creer eso? Si en una clase de traducción la profesora o el profesor entrega un texto a 10 alumnos y las 10 traducciones son diferentes. Entonces él pone eso en tela de juicio, dice, yo no sé quién fue el primero que se inventó esto, porque dice al final, una cosa es ser adivino y otra traductor, dice al final, ¿no? Ahí predice el espíritu lo venidero. Aquí, es decir, en la labor del traductor está implícita la erudición, y el acervo de palabras traslada lo que entiende. Pone en tela de juicio esas justificaciones muy a la ligera que se hacían para que se tomase como canónica una traducción. ¿Quién se va a creer que un mismo texto traducido por 72 personas diferentes es idéntico? Nadie. Y además es que no le importaba decirlo, claro, por eso se ganó tantos enemigos el pobre, porque decía la verdad. Aquí, por ejemplo, discutía con los rabinos, ¿no?, sobre la interpretación. Bueno, y luego algunas de sus reflexiones, de sus pensamientos, se refieren a las fuentes, por ejemplo, ¿no?, y al conocimiento directo de las cosas. Tengo que decir que cuando él realiza el viaje desde Roma a Belén, y es muy interesante, va narrando todo ese trayecto, va recorriendo todos los lugares bíblicos. Él tiene el texto hebreo y se está hablando de un lugar y él quiere ir a ver in situ el lugar, porque piensa, y es cierto, que siempre será más fácil a la hora de traducir conocer de primera mano esos referentes culturales que se están mencionando, bien sean topónimos, bien sean alguna referencia a un hecho cultural concreto, y él quiere verlo de primera mano. Y depende del tipo de traducción que se dedique cada uno, pero supongan, por ejemplo, que el museo arqueológico de aquí, o qué sé yo, el museo de Trujillo, o el de la universidad, no me acuerdo ahora cómo se llama, donde están las momias en Arequipa, de la Universidad de Santa María, Naustic. Pues imagínense que tuviesen que traducir uno de esos textos de sus culturas precolombinas, ¿no? Pues no será más fácil ir a esos restos arqueológicos, verlo de primera mano, porque a lo mejor si yo tengo que traducir en este texto ese tipo de decoración, me resultará más fácil si lo he visto, porque la imagen me va a ayudar a escribir. Esa es una idea que él tiene. Conocer de primera mano, conocer personalmente aquello de lo que voy a hablar siempre facilita la escritura. Y además, al final, ¿no?, lo dice, de una manera se cuentan las cosas oídas y de otra las vistas. Y además es que aquello que conocemos, ¿no?, mejor lo entendemos, y si lo entendemos mejor lo podremos expresar mejor.
Por ejemplo, en este párrafo superior, en teoría de la traducción, no sé en qué curso está cada uno de ustedes, pero a lo mejor en historia les han hablado de esa época en Francia que se conoce como las bellas infieles, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque los traductores cogían el texto, se inspiraban y escribían pues un texto hermoso, pero que a lo mejor no tenía nada que ver con el original, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, San Jerónimo, que palabras traducidas por hombres elocuentes, ¿no?, y con conocimientos de lengua, pero ignorantes de la lengua hebrea, es decir, no conocen en profundidad la lengua de la que traducen. Conocen la lengua meta y son elocuentes en la lengua meta, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? No han podido profundizar, no han podido analizar el texto en profundidad, se han fijado en la superficie nada más. Porque si no se conoce en profundidad la lengua de la que se traduce, pues en muchas ocasiones es difícil. Entonces, al mirar la superficie sin llegar a la médula, ¿no?, y vuelve a utilizar las metáforas, al final, el resultado final es que los lectores se horrorizan del feo vestido de la elocución antes de encontrar el bello cuerpo de las cosas. Mira, antes de encontrar que en el interior de ese texto hay algo hermoso, lo que están viendo es la cáscara, la superficie, que sí, estará muy bien dicho, pero en realidad no refleja lo que hay en el interior, la belleza de ese texto original. O por ejemplo, en este segundo párrafo, él justifica adiciones u omisiones, porque lo que está pensando es en el lector final, y está hablando precisamente de ese libro, de la crónica de Eusebio de Cesarea. Y entonces dice: yo he recurrido a mi oficio, él sobre todo, aunque quería dedicarse a la vida retirada y al monacato, etcétera, pero en realidad él se considera un profesional de la escritura y siempre dice: mi oficio es el de traductor y escritor. Dice: no solamente me he atenido a los datos que había en el texto, sino que he añadido algunos que me parecía, ¿no?, que se habían omitido. Es decir, él mejora el texto de Eusebio de Cesarea. Cuando él hace la traducción de esta crónica de Eusebio, lo que hace es que, como él tiene conocimientos culturales y conocimientos de esa historia, ¿no?, que está traduciendo, lo que hace es que aquello que considera que el autor original no ha puesto, pero que es interesante para que el lector final tenga ese dato, lo añade. Luego está reivindicando la figura del traductor como creador, y que se puede mejorar el texto original. Fíjense qué vestimenta tan decorativa, ¿no les suena? Esto está en Cuzco. Está en el Museo Diocesano de Cuzco, este San Jerónimo. Ya ven que los tengo de todas partes. Cuando terminamos un texto, cuando acabamos una traducción, es importante el hacer una revisión cuanto más exhaustiva mejor, porque siempre se escapan cosas, ¿no? Siempre. No, pero si lo revisé 10 veces, pues resulta que lo tenía que haber revisado 14. Y Jerónimo de Estridón habla muchas veces de esa revisión, esa corrección del texto para que realmente tenga una fluidez en la lectura. Está hablando de algunos de los textos, ¿no?, de los libros de Salomón. Dice: los he corregido con el meticuloso deseo de dar con la verdad, borrándolos y restableciéndolos en su forma antigua. Antes he mencionado que cuando él empieza a comparar todo lo que todas las traducciones que había anteriores a él, realmente hace un estudio
filológico en profundidad, de comparación, de traducciones anteriores, con anotaciones al margen, va marcando con distintos signos aquello que se ha omitido, va poniendo algunos conceptos, en otras ocasiones palabras que él considera que no se han traducido correctamente, y va dando además el porqué, las razones de por qué él propone otra traducción. Es decir, lo que quiere es que la traducción que se haga responda realmente al texto original. Y una cosa, hacerlo bello, eso sí, que la lectura sea bella, pero no omitir conceptos fundamentales, porque al fin y al cabo son textos sagrados, ¿no? Es el texto bíblico, y si se hace un añadido que sea con fundamento, que no sea arbitrario esa corrección. El pobre aquí tiene una imagen de sesudo y malgeniudo. Bueno. Cuando está escribiendo, ¿no? Dice, ahora está hablando de esa traducción de la Septuaginta que pone en tela de juicio la de los 72 intérpretes, ¿no? Que hacen la traducción en la Alejandría. Dice, si hay alguien a quien con razón le agrada más la edición de los 70 intérpretes, la tiene enmendada antaño por nosotros, y nosotros ya la hemos corregido. Pues no construimos cosas nuevas de manera que destruyamos las antiguas, y sin embargo, cuando los haya leído con mucha atención, advertirá que se entienden mejor los nuestros. Claro, hay que reivindicar la labor que uno hace. Lo que yo he hecho se entiende mejor que lo de los 70 intérpretes. Si otros quieren leer aquello, pues que lo lean, pero lo mío está más claro. Y además es que dice, porque se entienden mejor los nuestros, que no se acumulan y corrompen trasegados de una vasija a otra. Es decir, yo no he hecho aquí modificaciones al cambiar de un texto a otro, ¿no? Esa metáfora de la vasija a mí me parece muy hermosa, ¿no? De trasegar, de pasar el aceite y los productos del campo de un sitio a otro, sino que desde la prensa misma, vertidos en una limpísima tinaja, han conservado su genuino sabor. Lo que yo he hecho a conciencia para que sea exquisito, de la mejor calidad. Entonces hace esa comparación, ¿no? con los productos del campo, los productos alimenticios.